Bueno, hermanos y hermanas, amigos que también nos están sintonizando, queremos en este día iniciar una serie nueva en este mes de marzo. El mes de marzo va a ser basado en la carta de Juan a las iglesias, en la primera carta de Juan. Juan es el apóstol amado del Señor, el discípulo amado, quien se recostaba en su pecho, un joven de temprana edad. El Señor lo llamó para ser discípulo, y a él se le da crédito de haber escrito a lo menos 5 cartas o libros, como usted quiera decirle, el libro del Evangelio según San Juan, y luego está las cartas, las 3 cartas, primera y segunda y tercera de Juan, y luego el último libro de la Biblia, Revelación. Juan recibe esa revelación en la isla de Patmos, mientras lo aislaron, separaron de todos. Ahí el Señor le dio esa palabra de revelación. Juan fue un gran siervo de Dios, y él en este mes, por medio de la palabra, estaremos estudiando. Si usted quiere acompañarnos este mes, de leer los capítulos que se encuentran en la primera carta de Juan, para leerlo. Es una carta muy difícil en el sentido es que no podemos acercarnos a esta carta con el sentir que la sabemos todo, porque esta carta nos va a desafiar que no sabemos todo, que Dios es el que sabe todas las cosas. Y es una la cual Juan escribe, mismo lenguaje que vemos en Juan. El Evangelio de Juan lo vemos también hablando de las mismas cosas, casi palabra por palabra, en los primeros capítulos aquí de la carta de Juan. Y Juan sigue con esa misma línea cuando llega a Revelación 1:8, dice: Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Juan tiene bien claro esa revelación, quién es Dios. Así que este mes estaremos tocando este tema. La serie es Contraste. ¿Qué significa contraste? Pues el contraste es la diferencia entre la luz y las tinieblas, la maldad y la justicia, la verdad, la mentira, el pecado, el gozo del Señor. Así que estaremos viendo este contraste. La semana que entra, nuestro hermano Alexander y yo estaremos tocando los temas para que usted pueda prepararse si gusta. La semana que entra el tema del sermón será vida de discernimiento, y luego la tercera semana vida de honor, y la última semana vida segura. Y este día estaremos tocando sobre el tema en la base de la serie vida limpia. Así que ahí donde está en su lugar, ¿por qué no inclinamos nuestro rostro y oramos? Señor, te damos gracias, Señor, en este día, porque tú eres bueno. Venimos delante de ti, Señor, con corazones, Señor, rendidos, con mentes entregadas a ti, Señor. Reconocemos que somos falsos, fallamos, Señor, y a veces no la regamos muy feo, Señor, pero gracias tenemos a ti, Señor, a nuestro lado. Tú eres nuestro abogado, que podemos traer nuestro pecado y tú nos puedes limpiar de todo pecado, porque tú eres juez y eres fiel. Háblanos en esta tarde, que tu palabra sea muy clara en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, si son tan amables en ponerse de pie, les dije que se iban a poner de pie otra vez, ¿verdad? Pueden levantarse, por favor. Gracias, ponerse en pie, gracias. Dice primera de Juan 1:1-4, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon vuestras manos tocante el verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros.
y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea completo. Pueden ocupar sus lugares. Vida limpia. Como pastor, es mi deseo que todos logremos una vida en Cristo libre del engaño y la oscuridad del pecado y la vida inmunda que produce. Que vuestras vidas se alineen con Cristo y la comunión entre nosotros sea 100%, no la mitad, no el 20% o 70%, sino que todos nos alineemos con la realidad de quién es Cristo. Hay tres cosas que deseo comunicar y ahí estarán en pantalla. Hay tres cosas que la carta de Juan, los primeros 2 capítulos, deseo comunicar. La primera es la palabra de vida. La segunda, la bendición del compañerismo, o el griego lo llama koinonia, con Dios mismo, quien es el Padre, Él es el Hijo y Él es Espíritu Santo. Y 3, para que tengamos plenitud de gozo. En los primeros 4 versículos de la primera de Juan, leemos como el propósito del apóstol Juan, al escribir su carta, él nos deja en claro cuál es su propósito principal, cuál es su deseo, y es de comunicar la palabra de vida. La palabra de vida siendo Dios mismo. Él desea comunicar, Él desea trazar por medio de su carta la vida eterna que estaba con el Padre y ha sido manifestada en el Hijo y ahora está en el Espíritu Santo en nosotros. O sea, Juan deseaba comunicar esta gran verdad que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, la cual es la vida. Para que tengamos también, nos escribe, comunión. La palabra comunión en el griego tiene por significado compartir con uno, koinonia, compartir con uno. O sea, Juan está escribiendo para que sus oidores, los que leen, puedan entender que esta koinonia, esta comunión, la cual él está escribiendo, no está solamente hablando en primera instancia, está él tocando el punto. No está hablando de comer papitas y frijoles y unos arroces de comunión. No, él está hablando de una comunión, un alineamiento con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese Dios con la cual él escribe también su evangelio en Juan 1:1, el principio del verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El 14 de ese mismo capítulo 1, Juan dice, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La deidad de Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son 3 manifestaciones del único Dios. Y Juan quiere dejar eso muy claro también a los escritores, porque había entre ellos diferentes pensamientos. Algunos estaban diciendo y declarando que conocían al autor de la vida, conocían a Jesucristo, pero como leímos en el verso 1, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos oído, todo lo que hemos palpitado, queremos comunicarle. O sea, Juan tenía testimonio de primera instancia. Juan, él conocía a Jesucristo. Él no solamente se acostaba en su pecho, no solamente vio los milagros, los panes y los peces. Juan no solamente vio el cojo andar y el mudo hablar.
Él también estuvo ahí con Pedro en la casa rentada el día de Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo y desciende sobre aquellos 120. Juan también ahí estaba cuando Pedro se levanta en el capítulo 2 para predicar ese evangelio. También estaba Juan ahí. Y cuando les pidieron, hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Ahí estaba también Juan. Cuando Pedro responde, arrepentidos y bautícese. O sea, Juan era un testigo de quién era Jesucristo. Y era su deseo que todo aquel que iba a leer su carta, a donde esa carta iba a ser enviada, que reconociera la verdad de quién es Dios. Y también finalmente tres cosas, más bien no finalmente, pero de las tres cosas que menciono, para que tengamos plenitud de gozo. Eran el deseo de Juan que aquellos que leyeran esta carta entendamos lo que realmente es gozo. El contraste: pecado, tinieblas. Digo, pecado, tinieblas y luz. Tristeza, gozo. Era el deseo de Juan que hubiera una plenitud de gozo, que había una plenitud de entendimiento de qué era el gozo de Dios. Entonces, tener plenitud de gozo es conocer y tener la experiencia de que este tipo de vida es tener comunión con Dios. Para tener gozo, sumo gozo, gozo completo, es de tener la experiencia con Dios. Aquí les hago una pregunta: ¿cómo podemos producir una vida limpia que produce plenitud de gozo? Una vez más les hago la pregunta: ¿cómo podemos producir una vida limpia que produce plenitud de gozo? La palabra limpio o limpia tiene por definición libre de materias externas, libre de ofensas. Libre de ofensas. ¿Cómo podemos producir una vida limpia que produce gozo? Una vida que es limpia de materias externas, de aquello que contamina mente, cuerpo y espíritu, y que causan ofensas en uno y en otros. En nuestro texto, en 1 de Juan, nos dice que Juan presenta un argumento sobre la fuente de la comunión con Dios. También describe la realidad que hay una desorientación, una pérdida, un alejamiento cuando uno se entrega al pecado. Y cómo puede efectuar, se realiza esa comunión y compartir con Dios. También describe a la misma vez que hay una liberación. Uno puede ser libre y tener una gran avance sobre el control del pecado. Esta liberación produce una vida limpia, libre del pecado. Las tinieblas y la destrucción del pecado hacen que nuestra vida y lo que Dios hizo para nosotros, que seamos en veces manchados por causa del pecado. Una vez más hago esta declaración que comencé. Como pastor, es mi deseo que todos logremos una vida en Cristo libre del engaño y la oscuridad del pecado y la vida inmunda que produce. Que nuestras vidas siempre se alineen con de Cristo y la comunión 100% entre todos. Usted dirá: pastor, ¿se puede lograr tal comunión? ¿Se puede lograr tal coinonía? ¿Se puede alcanzar la comunión en Cristo y entre la hermandad? Claro que sí, de acuerdo a las Escrituras. Verso 5 dice que Dios es luz. Dice que Dios es luz. Aquí
pone a Dios como uno que alumbra, tiene gran claridad. La implicación da a entender que para tener comunidad con Dios, comunión y comunidad o comunidad con Dios, más bien comunidad con Dios, comunión es de conocer y reconocerlo como el Dios de la luz. La figura de la luz usa a menudo en las Escrituras para describir lo que es bueno, justo y verdadero. Por lo tanto, siempre se debe de pensar en Dios. Oiga bien, de esta manera, Él es bueno, Él es justo y Él es verdadero. Eso es conocer a Dios en su plenitud como luz. Dios es luz, o sea, Dios es bueno. No solamente es una frase que decimos y hay una respuesta de ustedes. Decimos Dios es bueno y usted dice todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Se oye muy chistoso, se oye muy bonito, pero la realidad de las cosas, Dios es luz, que significa que Dios es bueno, Dios es justo y Dios es verdadero. En Él no hay oscuridad, en Él no hay tinieblas. La figura de la oscuridad representa lo opuesto a la luz, el contraste. La figura de la oscuridad representa lo opuesto a la luz. El contraste es luz, tinieblas. Las tinieblas significan la maldad, la injusticia, la falsedad. Por lo tanto, nunca podemos pensar que Dios aprueba del pecado. Nunca podemos decir, ay hijo, ay hijita, está bien, pecaste, está bien, vete por ahí, todo está bien. En ninguna manera Dios excusa el pecado. En ninguna manera Dios voltea el ojo, voltea la cara para no ver nuestro pecado. Dios deja en claro en la Escritura lo que es el pecado. Y usted y yo podremos estar figurando el pecado y posiblemente compararse con los diferentes pecados. Yo no tengo este pecado, como aquel tiene el pecado, como aquella tiene el pecado. Pero el punto es este: reconocer que Dios es luz y en Él no hay oscuridad, en Él no hay tinieblas. Con este entendimiento nos da un fundamento claro y bien establecido de lo que es Dios. Ahora Juan sigue escribiendo y nos comunica. Si usted me está siguiendo en su Biblia, y le pido que abra su Biblia, Primera de Juan capítulo 1, en los versos 6 a 10 nos habla: la oscuridad y la comunión con Dios no se mezclan bien. No se equivoque, la oscuridad y la comunión con Dios no se mezclan bien. Así como el aceite y el agua no se mezclan. Usted pone aceite en un vaso de agua, inmediatamente hay una separación. Usted no puede andar en tinieblas y vivir una vida de maldad y de falsedad y esperar que haya comunión con Dios. Igualmente el contraste, no puede vivir una vida de comunión con Dios y a la misma vez estar viviendo una vida de oscuridad. No hay mezcla. Dios es claro en su palabra. Si decimos, dice el verso 10, que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Verso 7, pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Tenemos comunión unos con otros. Si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos que comunión unos con ¿quién? Con otros. Y luego añade Juan, y la sangre, alguien diga sangre. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, digan limpia,
de todo pecado. ¿Por qué es falsa esta afirmación? Porque el compañerismo significa tener algo en comunión. Cuando uno tiene comunión, hay unión. Donde no hay unión, no hay comunión. Caminar en la oscuridad, por lo tanto, es ir contra lo que Dios representa. En cambio, debemos de andar en la luz como Él está en la luz. Estar en la luz representa tener limpieza. Representa tener limpieza de pensamiento, limpieza de actitud, de acción. Limpio. Dimos la definición que limpio significa limpio de toda cosa sucia. De toda cosa que detiene el avance de algo. Limpio significa también ser también a la misma vez ser libre de ofensas. Dios ve este punto muy importante en el ejemplo y el testimonio de Dios en la tierra y con su pueblo. Por eso Juan nos deja muy en claro todo lo que vimos desde el principio, todo lo que oímos, todo lo que tocamos. En otras palabras, ellos conocieron a Jesucristo claramente. Ellos lo conocieron en su totalidad. Lo conocieron como Dios en la carne. Vieron los milagros y también vieron la gloria de Dios. Y no había equivocación de ellos. Ellos tuvieron una transformación divina y poderosa. Así también le sucede a todo aquella y aquel que se mete en la luz y entra en la luz y camina en la luz. Toda su vida es limpia, sus pensamientos son limpios, sus acciones son limpias. Y Juan nos está llevando, nos viene encaminando con este pensamiento, la importancia de caminar en la luz. No podemos conocer una importancia, no podemos entender algo que es importante, sino primero conocer el recurso de aquello que es importante. En otras palabras, Juan nos está diciendo, caminemos en la luz. Y es cuando le decimos, hermano, hermana, entréguese al Señor, camine, sírvale al Señor, no hable malas palabras, no ande portándose mal. Pero si nomás vemos eso, le estamos pidiendo a la persona que solamente actúe con acciones. Pero una cosa es actuar con acciones y otra cosa es conocer el Dios de acción. Dos palabras nos dice Juan, anden en la luz. Pero no podemos andar en la luz si no primero conocemos la luz. ¿Quién es la luz? El propósito de la luz. Por eso la vida cristiana a veces se complica entre nosotros, porque solamente queremos actuar en lo que está escrito, pero una cosa es conocer el de quién está escrito. Por eso Juan una vez más dice, todo lo que vimos, todo lo que oímos y todo lo que palpitamos, de eso hablamos. Es decir, un lugar de vivir una vida caracterizada sin maldad. La maldad habla de la injusticia, del error, todo tiempo afirmando. Es importante afirmando más bien quién es Dios. Debemos de vivir una vida en armonía con la bondad de Dios. Él es justo, Él es verdadero. Solo entonces podemos experimentar un compañerismo unos con otros. Cuando conocemos al Dios de la luz, al Dios del amor, al Dios de la justicia, al Dios de la verdad, entonces eso se traslade, eso se transmite, eso se vive a una vida en armonía unos con otros.
Uno no puede pedir perdón, uno no puede dar perdón, uno no puede dar explicación del amor de Cristo y del perdón de Dios si uno primero no ha sido perdonado, ha experimentado el perdón de Dios y no ha dado también perdón a otros. Esto es la verdad que se encuentra aquí en la carta de Juan es muy importante en nuestros días. Toda la palabra del Señor es viva y es abundante y es más penetrante que una espada de dos filos. Es buena en tiempo bueno y tiempo malo, en tiempos de dificultad como en tiempos de prosperidad. Pero esta carta tiene su lugar en la historia cristiana y tiene su lugar en nuestra vida. Toda la palabra, no puede nomás escoger proverbios y salmos para sentirnos bien y recibir la consolación de Dios. También tenemos que entrar a unas cartas también que nos hablan de lo que es la verdad de la doctrina del Señor. Aquí nos está hablando del compañerismo con unos otros. Es decir, tendremos comunión con Dios, el Dios de la luz. Aquí va a aparecer en pantalla esta declaración. Dice, estar alineados con Dios. Debemos tratar con el pecado en nuestras vidas. Estar alineado con Dios, tener esa línea fija con Dios, debemos también, si lo vamos a hacer, debemos también de tratar con el asunto de nuestras vidas. Viene la prosperidad, viene el dinero, viene la salud, viene muchas cosas buenas, pero si las cosas del corazón no han sido tratadas, si el pecado en nuestra vida no ha sido arreglado, viene la prosperidad, viene la bendición y chocamos y nos estrellamos espiritualmente porque no sabemos cómo manejar la bendición del Señor. Porque la bendición de Dios, sin primero tratar con el pecado en nosotros, nos lleva a una vida de altivez. Pues yo lo hice, yo la logré solo, lo logré solita. Hablando con alguien estas semanas pasadas, hablábamos de cuando uno se aleja de las cosas de Dios, cuando uno se separa y se va y intenta hacer otro movimiento y se va sin el cubrimiento del Señor. Yo siempre le digo a la gente, si quiere ir, váyase. Si usted ya no desea estar aquí, pues, pero váyase con un cubrimiento, que usted sea responsable a alguien, que alguien le pueda traer a cuentas, otro líder, otro pastor. Pero muchos se van sin tener ese liderazgo sobre sus vidas y sin tratar con los temas del corazón. Con el pecado, se huyen con temas de pecado, y cuando viene otra bendición o viene un ataque espiritual, porque esos son cosas espirituales, no sabemos sobrevivir porque no hemos tratado con el asunto del corazón, los temas del pecado. Dice Juan 1, 8 y 9, no tenemos el que dice que no tiene pecado. Juan está implicando una situación de cristianos que pensaban que no había pecado. Pero hay consecuencias, hermanos. Cuando uno dice que no tiene pecado, uno se engaña a sí mismo. Vive en error. Camina en oscuridad y no camina en la luz. Yo no digo esto, la misma escritura nos está diciendo. En vez, debemos de confesar. Juan nos está encaminando a la confesión. Debemos de reconocer y admitir el pecado en nosotros. Señor, la regué. Señor, no fui muy fiel a esta persona en la amistad, en la comunión. Señor, hablé unas cosas contra esto y contra otro. Señor, he guardado pecado en mi corazón, no lo he confesado, lo he cubrido, pensando con el tiempo las cosas se van a arreglar, pero nunca las cosas se arreglan por sí mismo. Usted peca y piensa que con el tiempo todo el mundo se olvidó. El tiempo pasa y el tiempo se olvida, pero una cosa quiero que sepan, la Biblia dice, Dios nunca se olvida.
Si Dios no se olvida, eso quiere decir también que Dios tiene la solución a eso. En decir que Dios no se olvida de nuestro pecado, no quiere decir que Dios es un Dios injusto, es un Dios justo. El punto es que no nos acercamos a Dios para confesar. Juan no está diciendo confesemos para que Dios nos dé sobre la cabeza y nos dé un garrotazo y nos aviente al abismo porque confesamos un pecado. ¿Quién se va a acercar a Dios? Nos entran memorias de cuando sus padres nos daban nuestras nalgaditas, right? Y ahí vemos, y algunos nos dieron bien fuerte y tenemos una idea de un padre bien áspero, bien duro, una madre bien dura. Pero y a veces cuando hablamos del amor de Dios, de la confesión, pues nadie se quiere acercar porque lo que hay en el pensamiento es aquellas experiencias de niños. Pero lo opuesto hay en esta mañana en la palabra de libertad. Dios no es así. Dios es justo. Y Juan dice, si confesamos nuestros pecados, oiga bien, dice ahí en los versículos que Dios es ¿qué? Dios es justo, pero Dios es fiel ¿qué? ¿Para qué? Para perdonar ¿qué? Y limpiarnos ¿de qué? Toda maldad. Otra versión dice toda injusticia. Por eso podemos confesar, por eso podemos venir ante el Señor. Señor, he pecado, he guardado, he injurado esto, he hecho esto y lo otro, y confesar. ¿Quién no quiere vivir una vida limpia? ¿Quién no quiere vivir un corazón limpio, un pensamiento sano, unas acciones sanas? Es tiempo que la iglesia, que el mundo se dé cuenta que Dios es luz y que Dios no habita en tinieblas y que Dios quiere sacarte de las tinieblas. Amigo que me escuchas, amiga que andas en tinieblas, Dios quiere rescatarte de las tinieblas. Hermano, hermana, si has caminado un poquito acaladito de la oscuridad, ya no andes en la oscuridad. Échate, camina al otro lado donde hay luz, donde hay justicia y donde hay perdón, porque dice Juan, nos limpia. Cuando dice nos, Él se incluye a sí mismo. No dice les limpia. No se aparta Él del que está oyendo. Él dice todos. Cuando confesamos, nos limpia. ¿De quién se refiere? De aquel Dios que es justo. De todo pecado. ¿No hemos pecado? Si el que dice que no ha pecado, dice la palabra, decimos que Dios es un mentiroso. Que decimos que Dios es un mentiroso. Dios no es mentiroso. Pero cuando decimos que no pecamos, yo no pequé. Cosita blanquita, el Señor no se anda, Él no se preocupa de tus cositas. Pero tus cositas con el tiempo se hacen grandes. Y un descuido se hace una montaña. Y esa montaña explota y cae sobre tu vida. Por eso aún el pecadito más pequeño se tiene que confesar lo más pronto posible y ponerlo bajo la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo, dice la Biblia, nos limpia de todo pecado e injusticia. Uno piensa, pues yo no estoy afectando a nadie con la manera que estoy viviendo, las cosas que yo estoy viendo en la tele. Fíjese, aún las mismas novelas tienen comunicación entre ellas, y si hay un descuido despierta cosas en la gente. Un descuido espiritualmente, está viendo el hermano, una novela por ahí, algo descuidado, no, ni una novela, cosas de la calle, cosas de aquí de la vida. Un descuido espiritualmente, ya la mente se va por otros rumbos. Eso se viene acumulando como pecado. Y cuando quiere orar, no puede orar. Cuando quiere levantar las manos, no puede levantar. Cuando quiere profetizar lo que Dios es, no puede hacer eso porque hay pecado. La comunión con Dios requiere un abogado. Vea lo que dice aquí en pantalla.
La alineación con Dios requiere que tengamos un abogado. Juan dice, tenemos un abogado con el Padre, Jesucristo el justo. Sí, pecado es pecado y el pecado desorienta, desfigura, destruye todas las des que usted quiera, destruye, desfigura, desorienta, todo aquello, el pecado lo hace, pero tenemos un camino, una vía donde seguir. Tenemos la vía de la confesión. Tenemos la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Eso no quiere decir que Dios dice, ay, está bien todo. No, no. La vía y el camino es la sangre de Cristo. Y tenemos un abogado. La Biblia dice que tenemos un abogado. Y se llama Jesucristo. Sí, Jesucristo será Rey de reyes y Señor de señores. La Biblia lo dice. Ahorita, en este momento, en nuestro momento, Él está actuando como un abogado. Muchos se creen, oh, Él es Rey de reyes y Señor de señores, pero sí andas con pecado. Por eso, Él es Rey de reyes y Señor de señores, pero en esta hora Él es nuestro abogado. Él está abogando. Él está en la corte cuando el diablo, el acusador de los santos, viene a acusar a los cristianos frente a la presencia del Señor. ¿No te fijaste en la acción de aquella hermana, de aquel hermano, de aquel tal? Sí, pero el Señor dice, pero hay un abogado en esta corte. Esta corte hay un abogado que triunfó la muerte y la vida. Hay un abogado que fue a la cruz y ahí derramó sangre y en sus manos fueron clavadas y sus pies fueron clavados. Esa sangre habla, él es abogado, cubre a aquel hombre, a aquella mujer. Sí, pero son culpables, pecaron, dice, pero sí, deja recordarte también, Satanás. Deja recordarte también, mentiroso, diablo, mentiroso contumaz, que hay un abogado que conoce la verdad y su nombre es Jesucristo. Y Él conoce tu destino, Satanás. Es el infierno y el lago de fuego. Este es hijo mía y hija mía. Y hasta que se escuche la final trompeta y los muertos en Cristo resucitan y nosotros que estamos en pie les seguimos, todavía hay oportunidad. Todavía hay oportunidad de confesar, entregarte al Señor y pedirle a Dios que sea tu abogado de abogados. La palabra abogado literalmente, ya voy a terminar. Gracias a Dios. La palabra abogado literalmente significa llamar en ayuda de uno, defensor en un caso de otro. Él es el abogado apreciado. Gracias a Dios que no nos cobra miles de dólares para representarnos en una corte. Gracias a Dios que no tenemos que vender casa, carro y tamales para tener un abogado. Él ya pagó el precio. Él ya dio su vida. Solo tienes que tú dar tu vida, entregar tu vida, reconocer que Él es Dios, Él es luz, Él es santidad. Como pecadores estamos separados de Dios, pero como Jesús no tiene pecado, Él es un agente. El agente correcto y aprobado. ¿Cuáles son sus credenciales? Pues lee la Biblia y vas a ver las credenciales de este abogado. Se graduó de Lewis and Clark Law School aquí en Portland, una de las mejores. Oh no, este no se graduó de Lewis and Clark. Este se graduó de la corte del cielo. Este es el autor y consumidor de nuestra fe.
quiero decirte, amigo, amiga, hermano, hermana, solo Cristo es nuestra propiciación de pecados. Solo Cristo. Solo Cristo. Él mismo es la propiciación de vuestros pecados. Propiciación significa Él aplaca, Él tranquiliza la situación. Los paganos en ese día ofrecían sacrificios para tratar con el asunto de sus pecados, sus ofensas a los dioses. Fertilidad, de la prosperidad, de las estrellas, y daban sus ofrendas. En el Nuevo Testamento, donde hay pecado, donde hay ofensa, no tienes que dar dinero al Dios de la fertilidad, al Dios de la prosperidad, al Dios de las estrellas. Ya ese Dios de la prosperidad, ya ese Dios de las estrellas, el que hizo la sierra, los cielos y la tierra y las estrellas, el que es el dueño de todo el oro y de toda ganancia, Él ya pagó el precio. Él es suficiente para todo pecado que tú y yo tengamos. Él no necesita otra explicación. Él no necesita explicarse ya. Ya la explicación fue dada. Está marcada por toda la eternidad. Y finalmente, quiero que sepas esto, va a salir en pantalla. Alinearse con Dios, poner esa línea directa, A, B. Yo, Dios. Yo, Dios. Amor, justicia. Pecador, Dios justo. Alinearse con Dios es disfrutar de una vida limpia y de gozo. Entonces tú te puedes levantar en la mañana, levantarte en la mañana y ir por el día sin que tu pecado te esté enfadando, escondiéndote y cubriéndote. Donde tu vida es limpia, tus acciones son limpias. Y sabes que Dios bendice una vida que confiesa. Dios bendice una vida que confiesa y apropia la sangre de Cristo en su vida. Vas a tú experimentar una vida limpia y de gozo. ¿Quién no quiere tener una vida limpia? Levante sus manos. ¿Quién quiere tener una vida limpia? Corazón limpio, unas acciones limpias, que cuando tú hables la gente no diga, pero no, que haga respeto. Cuando hay comunión, hermanos, hay respeto, nos respetamos, no hay dudas. No me dudas a mí, yo no te dudo a ti, porque lo que hay entre medio es la comunión. La sangre de Cristo nos ha limpiado. La iglesia crece, la iglesia madura, la iglesia avanza. La iglesia que no confiesa y no practica confesión y comunión se estanca. Oremos. Señor, te damos gracias. Tu palabra nos ha hablado en esta tarde. Tu palabra nos ha retado, Señor, a que nos acerquemos a ti, que tú eres Dios de luz. Y en ti no hay error, no hay pecado, sino justicia. Y Dios es fiel, dice tu palabra, para limpiarnos de todo pecado e injusticia. Límpianos, Señor. Venimos ante ti, Señor. Póngase de pie, hermano, póngase de pie, hermana. Levante sus manos. Ahí si estás en línea viendo, también levanta tus manos. Ora. Señor, aquí estoy. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias. Uno dice, te doy gracias por tu sangre. Te doy gracias por el perdón de mis pecados. Te doy gracias, Señor, que tú fuiste a la cruz y ahí derramaste sangre. Y ahora, Señor, tú me das oportunidad de confesar mis pecados
pequeñitos, blanquitos o grandes o oscuros. Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Te doy gracias, Señor, por la santidad que viene a través de tu luz en mi vida. Gracias, Señor. Llama, Señor, al perdido. Rescata, Señor, al que está ya desorientado, Señor. Aquella que está destruida por el pecado. Aquel que está desfigurado por el pecado, Señor, que ellos se acerquen a ti porque tú ordenas todas las cosas. Tú limpias todo. Tú haces todo verse claro y limpio delante de ti, oh Dios. Gracias, Señor, te alabamos. Alabemos al Señor porque eres bueno. Alabemos al Señor porque su nombre es santo. Él es digno. Adoren al Señor mientras alabamos al Señor con esta alabanza.